Entonces, lo que nos corresponde hablar hoy día es sobre ecuaciones diferenciales. Vamos a cambiar de tópico. Y vamos a hablar de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo primero que uno tiene que decir, bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? Entonces, vamos a definir aquí una ecuación diferencial. Es una igualdad que involucra una función, genéricamente una función y sus derivadas. Entonces esa va a ser nuestra definición de ecuación diferencial. Por ejemplo, ¿qué ecuaciones diferenciales conocen ustedes? Bueno, ustedes conocen la segunda ley de Newton, ¿no? Pensemos que tengo el eje XX, ¿no es cierto? Y tiene una masa, y sobre esa masa actúa una fuerza que en principio, por ejemplo, podría depender de la posición y del tiempo. Entonces, la segunda ley de Newton dice que la suma de las fuerzas en el eje X tiene que ser la masa por la aceleración en el eje X. Y en este caso, la única fuerza F de X de T, eso es la masa por la aceleración. Pero la aceleración, ¿no es cierto? Si pongo un origen aquí y esta es la coordenada X en función del tiempo, la velocidad es la tasa de cambio de esa coordenada en metros partido por segundo, y la aceleración en el eje X es la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo, y eso es lo mismo que la segunda derivada de la coordenada X respecto al tiempo. Entonces, esto es esta ecuación que está aquí. Así que la segunda ley de Newton para, para una masita me da esta ecuación que está aquí. Y esta es una igualdad donde aparece una función, que en este caso la función depende del tiempo, y es función del tiempo. Y segundo, aparecen segundas derivadas de esa función. Así que la ecuación de Newton es una ecuación diferencial. Lo fue, lo es y lo será. Por ejemplo. Y ahí tiene un típico ejemplo de una ecuación diferencial. La segunda ley de Newton. De hecho, si yo interpreto ahora esto desde el punto de vista de tres dimensiones, no en un plano, tengo una masa aquí m y hay un vector fuerza, entonces la ecuación de Newton es suma de las fuerzas vectoriales, tiene que ser la masa por la aceleración vectorial. Si hay una sola fuerza, entonces esa será F, eso m por A. El vector posición ahora será una función de las tres coordenadas, que es un vector en tres dimensiones, tiene componente X, Y y Z, ¿no? El R es X de T, Y de T, Z de T, el vector posición ahí. Y la velocidad de la partícula, bueno, es un vector que es la derivada del R. Así que esto es de X a de T,
de I a de T, de Z de T. Y la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Y por lo tanto esto es lo mismo que la derivada de este vector, así que esto es de 2x a dt2, de 2i a dt2, de 2z a dt2. Y esta ecuación entonces tiene que una ecuación vectorial, fx, fi y fz, entonces tiene que ser la masa por el vector de aceleración, que ahora lo voy a escribir como x2 puntos, y2 puntos, z2 puntos. Cada punto significa una derivada temporal. Y para que dos vectores sean iguales, entonces cada una de las componentes tiene que ser iguales. Por lo tanto, la fuerza en X tiene que ser la masa por X2 puntos. La fuerza en Y tiene que ser la masa por Y2 puntos. Y la fuerza en Z tiene que ser la masa por Z2 puntos. Ahora, en general, el vector fuerza, ese que está ahí, el F como vector, puede ser una función de las coordenadas espaciales y del tiempo. Quiere decir que cada una de las componentes de esta fuerza son funciones de X, de Y y de Z. Entonces, si yo escribo esto explícitamente, en realidad esto es la fuerza X en términos de X, Y, Z y el tiempo, tiene que ser la masa por la segunda derivada del vector, la componente X del vector posición, la componente Y de la fuerza, que también es función de X, Y, Z y del tiempo, tiene que ser la masa por la segunda derivada de la coordenada, ¿no es cierto?, del Y del vector posición, y Fz, que puede depender de X, de Y, de Z del tiempo, tiene que ser la masa por la segunda derivada de Z respecto al tiempo. Aquí esta depende del tiempo, el Y depende del tiempo, y el Z depende del tiempo. Esto de aquí también. Así que la ecuación de Newton, que se veía tan simple, en realidad son tres ecuaciones diferenciales. Se veía súper inocente la ecuación de Newton, pero en realidad es un sistema de ecuaciones, porque son varias. Tengo una ecuación por cada grado de libertad de la partícula, esencialmente. Una partícula en tres dimensiones tiene 3 grados de libertad, se puede mover a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Y por lo tanto, la ley de Newton, la segunda ley de Newton, en realidad es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales. Y están acopladas porque en principio las componentes X y Z aparecen en todas las ecuaciones. Y eso genéricamente es un problema no trivial. Así que ahí tienen un par de ecuaciones diferenciales de la mecánica. ¿Sí? ¿Una pregunta, comentario, duda? Profe, vamos a ver rapidez de cambio. Rapidez de cambio en la velocidad nomás. Es la derivada del vector posición, o si tú tienes una cantidad que fluctúa en el tiempo, lo que sea, no sé, A, y que es función del tiempo. Esto podría ser, por ejemplo, masa. Tiene, no sé, un tambor aquí, y le hace un hoyito aquí y empieza a bajar. Y tú dices, la masa que está aquí va a disminuir a cierta razón. Lo que tú me estás diciendo como razón de cambio es la derivada de eso respecto al tiempo nomás. Es como la velocidad de esa cantidad. Si esta A es la posición de un auto, tengo un auto ahí, y el A corresponde al X de t, entonces la razón de cambio es la velocidad de verdad, porque es hasta metros partido por segundo. Esto podría ser la carga de una partícula, la carga Q. Entonces tengo una esfera X cargada, la carga eléctrica podría estar aumentando si es que yo la conecto aquí a una pila, por ejemplo.
y la tasa de cambio con la cual está variando, de hecho en la corriente eléctrica es la tasa de cambio, ¿te fijas? Lo importante es que Ah, ya, sí. si tú tienes alguna cantidad que depende del tiempo y esa cantidad, digamos, no es constante, realmente depende del tiempo, entonces va a tener una tasa de cambio que se va a medir en las unidades del objeto original partido por las unidades de tiempo. ¿Te fijas? Aquí el A es el X, si tú quieres. El A, aquí para el caso del auto, el X. El X de T. Si es la carga eléctrica que está almacenada en esta esferita, entonces el objeto A es la carga. Y si aquí estaba pensando en este de acá, el objeto aquí era la masa y la tasa de cambio, entonces la tasa de cambio de la masa, y esto se llama caudal, que típicamente se llama Q, el caudal. Esto es masa, así que esto es kilogramos partido por segundo. Son las unidades de caudal. La unidad de velocidad, el X se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la velocidad se mide en metros partido por segundo. La carga eléctrica en el sistema internacional se mide en coulomb partido por segundo. Y eso se llama, ¿no es cierto?, un amper, que es la medida de la corriente eléctrica que uno, cuando mete los dedos en el enchufe, ¿no es cierto?, le da la corriente. Entonces, no importa en realidad qué es lo que la cantidad. Lo importante es que esa cantidad dependa del tiempo y tenga una tasa de cambio que no es constante, ¿no? Y eso te va a originar entonces lo que tú me decías. Y puede ser una corriente eléctrica, puede ser la velocidad del auto, puede ser el caudal que está perdiendo el líquido aquí o la masa de líquido que se está perdiendo. Eso es lo que uno entiende por razón de cambio, ¿no? Gracias, profe, la entendí. De hecho, la ecuación diferencial tiene las razones de cambio. De hecho, tiene la ecuación de Newton tiene la segunda razón de cambio de cada una de las coordenadas. La primera razón de cambio es la velocidad, pero en la ecuación de Newton no aparece la velocidad directamente, aparece la aceleración. Aparece la segunda razón de cambio de la posición. ¿Te das cuenta? Es el cambio del cambio. Otro ejemplo de ecuación diferencial es lo que se llama la ecuación de onda. Este otro ejemplo. Si ustedes tienen una pared aquí y una pared acá, ponen un clavo aquí, ponen un clavo acá y ponen una cuerda y la tensan ahí. Y ahora ustedes toman esta cuerda, digamos, la pulsan así y la sueltan, entonces la cuerda se va a mover, va a oscilar. O si tienen una cuerda, digamos, muy larga y la mueven aquí los extremos hacia arriba, hacia abajo, esto va a generar un pulso. La dinámica de ese pulso, la altura, si yo pongo un sistema de coordenadas aquí y miro la altura de esto en metros, en términos de la distancia a la cual estoy mirando, entonces esto es una función de la posición y además tengo un reloj y esto lo medí en un tiempo t. Uno puede demostrar que la altura de esta cuerda satisface una ecuación y que es la siguiente ecuación. Se llama de 2i a de x2 menos 1 sobre b cuadrado por de 2i a dt2. Estas dependen de x, y, t, igual a 0. Las pulsaciones que se generan ahí satisfacen esta ecuación que está acá. Eso se llama la ecuación de onda, que es la que está ahí. Y es una ecuación en derivadas parciales. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales.
¿Y por qué tiene derivadas parciales? Porque la función que yo estoy midiendo, que es la altura de la cuerda, depende del tiempo, ¿no es cierto?, en qué instante medí esta cosa, y además depende dónde estoy mirando la cuerda. La cuerda no es un objeto puntual como una partícula, ¿sí? Una partícula aquí es un objeto puntual. Necesita un puro punto ahí, un puro vector para describirla. O si piensan que tienen el auto, como acá, que se mueve en el eje X, para describir la posición de este objeto, que en realidad lo que estoy haciendo es en realidad que todo ese bloque es un punto, para todos los efectos prácticos, una partícula puntual. Y para describir el movimiento me basta y me sobra una pura coordenada, que es la distancia de ese punto, de la masa m puntual, al origen. Nada más. En cambio, cuando tengo una cuerda, como este objeto que está aquí, la cuerda no es un objeto puntual, porque la cuerda tiene más aquí, tiene más aquí, tiene más acá, etc. Es un continuo de masitas. Entonces yo lo que tengo que decir, bueno, ¿a cuál masa me estoy refiriendo de la cuerda? Entonces tengo que decir, mire, voy a tomar la masa que se encuentra a una distancia X, por ejemplo, del extremo izquierdo de la pared del sistema. Y ahora cuando esto sube, entonces la altura que me estoy pensando es la altura aquí referida a esa distancia. Obviamente podría calcular la altura referida hasta esta distancia o la altura a esa. Entonces tengo que decir a qué altura me estoy refiriendo y por lo tanto la altura, que es la variable y, depende de dónde estoy parado, dónde estoy observando y además depende del tiempo, porque como esto se está moviendo, lo tengo que evaluar en algún instante. Entonces la variable dependiente, que es la altura de la cuerda, es una función tanto de la posición como el tiempo de manera independiente. El X y el T son variables independientes. El objeto dinámico es la altura de la cuerda. Y esa satisface, uno puede demostrar con las leyes de Newton, que satisface esta ecuación que está acá. Así que ahí tiene un segundo ejemplo de una ecuación diferencial. Esta es una ecuación que es una igualdad que contiene una función, que es la función en este caso y igual a y de x, t, y como es una función de más de una variable, las funciones de más de una variable, las derivadas de ellas son derivadas parciales. Puedo derivar y respecto a x, o puedo derivar y respecto a t, ¿sí o no? O puedo derivar la segunda respecto a x, o la segunda derivada respecto a t, o también podría hacer algo que es mixto, podría calcular la segunda derivada de y respecto a x y después respecto a t. La ecuación de onda, en este caso, tiene segundas derivadas, pero de respecto a cada una de las componentes x y t, y no tiene derivadas mixtas en este caso. Ese es otro ejemplo de una ecuación de onda, de una ecuación diferencial. Y ¿puedo seguir? Mecánica cuántica. Mecánica cuántica. Ustedes, las partículas, si tienen un átomo, piensen que tienen un átomo, tienen un núcleo positivo aquí, los protones, ¿no es cierto?, y los neutrones, todo esto está generando un núcleo positivo, y tienen un electrón aquí. Y ese electrón está a una cierta distancia a un vector posición respecto al núcleo. Entonces, en realidad, el modelo de orden cero establece que el electrón está girando aquí en torno al núcleo, como una partícula puntual, como un sistema planetario, digamos, como la Tierra orbita en torno al Sol. Pero eso es el modelo de orden cero. En realidad, uno no tiene idea dónde está el electrón aquí. De hecho, lo único que puede determinar físicamente es la probabilidad de encontrar el electrón a una cierta distancia del núcleo. Nada más.
Así que en mecánica cuántica, lo único que puedo determinar son probabilidades. Y las probabilidades de ocurrencia de los fenómenos físicos están determinadas por una función de densidad de probabilidades que se llama phi, y que en este caso depende de dónde está parado el electrón. Depende de la posición del electrón y también depende del tiempo en principio, porque esto está evolucionando en el tiempo. Y esas probabilidades de ocurrencia de los fenómenos de donde está el electrón satisfacen una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger. Esa es la función de onda, profe, de Esa casualidad. es justamente lo que se llama la función. Esto es la función de onda. Y estas probabilidades satisfacen una ecuación diferencial, que es la siguiente, que es menos i h barra por la derivada de la probabilidad respecto al tiempo, tiene que ser igual a lo que se llama el laplaciano al cuadrado de phi. De hecho, me falta una constante que es menos h barra cuadrado partido por 2 veces la masa de la partícula, por el laplaciano de phi, más un término que tiene que ver con el potencial al cual está sometido la partícula. Y el potencial, ¿no es cierto?, en física genera la fuerza. La fuerza, ¿no es cierto?, es menos el gradiente del potencial. Acá la fuerza que está sometida al electrón respecto a este núcleo esencialmente es la fuerza electrostática. Esto tiene carga positiva, esto tiene carga negativa, y por lo tanto interactúan eléctricamente. La fuerza que aparece aquí entre estos dos es la fuerza eléctrica. Y esa fuerza es conservativa, y si es conservativa, entonces tiene un potencial asociado. Todas las fuerzas conservativas tienen una energía potencial. Y esa es la que aparece en la ecuación diferencial. Este laplaciano que está aquí es un operador diferencial de segundo orden, que son la suma de todas las derivadas espaciales. Y perdón, esto es de I, por abajo. Y es una ecuación bastante complicada, porque tiene derivadas respecto a X, a Y, a Z. Se parece a la ecuación de onda, pero se parece nomás porque la ecuación de onda tiene segundas derivadas. Fíjense dónde está la pizarra anterior. La ecuación de onda tiene segundas derivadas. En cambio, la ecuación de Schrödinger tiene primeras derivadas temporales, tiene segundas derivadas temporales y tiene segundas derivadas espaciales, pero tiene segundas derivadas temporales. En cambio, la ecuación de Schrödinger tiene una primera derivada temporal y además aquí tiene un objeto que es I. Ese I que está ahí es la raíz de menos 1. Por lo tanto, la ecuación de Schrödinger es una ecuación compleja. La ecuación que determina las probabilidades de ocurrencia de los sucesos en este universo es una ecuación compleja y no es una ecuación real. Y además estas probabilidades, porque las probabilidades son las soluciones de esta ecuación, dependen de la fuerza que está actuando sobre la partícula. Las probabilidades de ocurrencia o donde se encuentra este electrón depende de la fuerza con la cual atrae el núcleo de ese electrón. Y el recuerdo de esa fuerza está aquí en la energía potencial. Por lo tanto, en la naturaleza, en este mundo, las probabilidades de ocurrencia dependen de las fuerzas. Las fuerzas físicas determinan las probabilidades de ocurrencia de los fenómenos. Y cuando uno resuelve esta ecuación, encuentra como solución lo que se llaman los orbitales. ¿Se acuerdan? En química o no en el colegio. Estos phi son los orbitales de la química.
los S, los P, los D, los F, ¿se acuerdan, no? Y son como nubes de Sí, sí. probabilidad. Los S son esferitas alrededor del núcleo. Y la densidad de probabilidad, si uno la grafica aquí así radialmente, para los S, la densidad crece en algún punto y después disminuye. Entonces es más probable encontrarlo a una cierta distancia aquí, R0 del núcleo. Para los orbitales S y para la interacción electromagnética, que es la que uno usualmente coloca ahí, el R0 es desde el orden de medio angstrom, que se llama el radio de Bohr. Bohr, creo que se escribe así, y es el lugar más probable donde encontrar el electrón. Entonces uno dice, en realidad tengo el núcleo y el radio más probable al cual se encuentra la partícula es este medio angstrom que está aquí. Entonces uno dice, esencialmente la partícula está orbitando aquí, en este orbital S, a un cierto radio fijo. Pero esa es la trayectoria más probable, pero no, la partícula podría estar acá, acá, acá. De hecho, hay un sigma, hay una variación aquí donde yo la puedo encontrar. Fija. Y no es determinista. La mecánica cuántica no es determinista en el sentido de Newton. Uno resuelve la ecuación de Newton y encuentra la posición de la partícula en función del tiempo, y de ahí conozco todo. En cambio, en mecánica cuántica solo puedo conocer las probabilidades de la ocurrencia, nada más. Pero no sé dónde está. ¿Sí? Así que los orbitales de la química, bien, los P creo que son deformados, son como unas cosas así, como unos lóbulos. Esas son las soluciones de esta ecuación diferencial. La química esencialmente son las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Eso a un químico lo enfadaría, digamos, ¿no? Nunca le cuenten eso a un químico. Pero eso. Así que ahí tienen otra ecuación diferencial, y de nuevo es una ecuación en derivadas parciales. Es una ecuación, la ecuación de Schrödinger es una ecuación en derivadas parciales. Y esa es la que determina entonces las probabilidades de ocurrencia de los fenómenos físicos. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que se Preguntas, entiende. comentarios, alguna cosa. Feedback, por favor. Así que ahí tienen otra ecuación. Llevamos 3 ecuaciones diferenciales. Otra ecuación interesante es la ecuación de un fluido. Cuando si ustedes tienen un río aquí, y el río se mueve aquí con un campo de velocidades, ¿no? Uno mira que el agua tiene ciertas direcciones, ¿no? Entonces el flujo este es un canal aquí, si uno lo mira así, el flujo está, si lo corto aquí, esto es un canal. Y estos vectores obviamente tienen velocidades en cada uno de esos puntos. La dinámica de este fluido está dada por una ecuación diferencial también, que es la ecuación ρ. Este líquido tiene una densidad ρ, y esta ecuación es de V a dt, tiene que ser igual a ρ por un vector k menos el gradiente de la presión. El fluido acá tiene una presión, ¿no? Está sometido a una cierta presión, menos
una constante o más una constante mu, y tiene dos términos aquí, que es un tercio del gradiente de la divergencia de la velocidad del fluido más el laplaciano del fluido, de la velocidad del fluido. Esto le vamos a poner un paréntesis cuadrado aquí. Tiene tres términos. Esta es esencialmente el peso y la fuerza del peso. Este es el gradiente de presión, de si esto está sometido aquí a alguna presión. De hecho, si esto está abierto, está sometido a la presión atmosférica. Y estos términos tienen que ver con el hecho de que hay interacciones entre las moléculas de fluido. Y esta derivada aquí que aparece aquí, esta derivada grandota, para no escribir tanto, esto es la derivada parcial de la velocidad, más un término que es la velocidad, producto punto, con el gradiente de la velocidad. Acá el V que está aquí es un campo. La velocidad en cada punto del fluido depende de dónde estoy mirando en el fluido y depende del tiempo. Esta ecuación se llama la ecuación de Navier-Stokes. Hay gente los ingenieros que hacen fluidos, ¿no es cierto?, hidráulica y todo ese tipo de cosas, tienen que resolver esta ecuación a cada rato bajo ciertas condiciones para estudiar el movimiento del fluido. De hecho, esta ecuación tiene aquí adentro todos los procesos de turbulencia. Están intrínsecos en esta ecuación, sobre todo en estos términos que están aquí y acá que son no lineales. Después vamos a hablar sobre eso. Así que ahí tienen una tercera ecuación que aparece a cada rato en física, la ecuación de Navier-Stokes. Es una ecuación diferencial bastante compleja. Y hay métodos para integrar estas ecuaciones de manera numérica o analítica, aproximada, etc. Y por último, otro ejemplo que tiene que ver con las finanzas. Las finanzas. Si ustedes tienen un negocio, por ejemplo, y tienen un stock de cosas, yo podría tener, no sé, papas guardadas ahí en mi negocio, y tengo un stock, y yo no sé si en 2 meses más las papas van a subir o van a bajar, entonces uno compra una especie de seguro para protegerse de las subidas o de las caídas de precios de mi stock. Eso se llaman en finanzas los derivativos que se llaman, o las opciones, el precio de una opción. Y es un seguro, es un contrato que tiene un valor y que uno compra para protegerse de las subidas y las bajadas. Estas opciones en términos económicos se transan en los mercados bursátiles internacionales en grandes volúmenes. Y el precio de esta opción, digamos que le llamo P a la opción, el precio de esta opción satisface una ecuación diferencial, que es la siguiente. P igual a 0. Aquí el P es una función del precio de lo que se llama el activo subyacente, que se llama S, y del tiempo. Esencialmente, el S es el precio de lo que yo quiero asegurar. Si mi stock, por eso se llama S es stock. Si el precio de las papas es
ese que está aquí. Y este P es el precio del seguro que voy a tomar sobre las papas. Y el precio del seguro depende del tiempo y depende también del precio de las papas. Y ese seguro, su precio evoluciona de acuerdo a esta ecuación que está acá. Y esta ecuación se llama la ecuación de Black-Scholes. Fisher Black y Myron Scholes eran economistas. Fisher Black, de hecho, era un físico matemático y después se dedicó a las finanzas. Y Myron Scholes es un economista. Y ellos hicieron este modelito y se ganaron el premio Nobel de Economía por esto. Porque permite el precio de las papas, si ustedes quieren, es una variable estocástica que fluctúa, que se puede mover estocásticamente. En cambio, el precio del seguro definido sobre ese estocástico es completamente determinista en este sentido, porque tengo una ecuación diferencial que determina el precio. Y si ustedes miran esta ecuación y la comparan con la ecuación de Schrödinger que estaba acá, se parece módulo un factorí complejo. Entonces, de hecho, si uno toma el tiempo y lo rota al plano complejo, ¿no? Tengo el tiempo real y lo rota aquí, si este es el eje imaginario, y rota el tiempo así para arriba y pone el tiempo complejo, uno puede demostrar que esta ecuación de Black-Scholes es lo mismo que una ecuación de Schrödinger para una partícula libre, que no tiene interacción. Así que los precios de las opciones, los valores en los mercados financieros, es la misma ecuación de un electrón en un átomo. Entonces la gente que hace finanzas ha estado haciendo mecánica cuántica durante 30 años, el modelo de Black-Scholes del año 70. Han estado haciendo financistas, han estado haciendo mecánica cuántica todo este tiempo, o si ustedes quieren los físicos, han estado haciendo finanzas durante todo este tiempo. Para que sepan. Así que las finanzas, uno las puede mirar como una aplicación de la mecánica cuántica. De hecho, yo como investigador lo que hago es precisamente aplicar la mecánica cuántica para estudiar estos modelos de finanzas. Son modelos estocásticos. Impresionante la cantidad de cosas que uno aprende con esto. Son las mismas ecuaciones. Y por último, también un ejemplo que tiene que ver con finanzas o con mecánica estadística, si ustedes quieren, es ecuaciones de este tipo. No sé si han escuchado hablar del movimiento browniano. Cuando tienen un fluido, por ejemplo, en un vaso, si quieren, y las moléculas de aire que están aquí, una las observa con un microscopio, estas moléculas de aire de repente tienen las velocidades, hacen cosas de este tipo, como que saltan así, tic, tac, pac, pac, pac. Y eso se debe a que están aquí, ¿no es cierto?, cerca de este fluido, y este fluido está en movimiento, las partículas están en movimiento también. O si quieren, el mismo gas, el aire, tiene partículas y estas partículas chocan y hacen entonces que cambien su velocidad y lo hacen de manera estocástica. Y ese proceso se llama lo que es el movimiento browniano. Movimiento browniano. Y en matemática ese movimiento browniano se llama W y es una función de distribución de probabilidades nomás. Y los precios de las papas, del arroz, de los stocks generalmente se evolucionan con una ecuación que tiene un valor medio
y además tiene un pedazo que tiene un sigma, ¿no es cierto? Una varianza, y esa varianza depende de este movimiento browniano. Este es el movimiento browniano. Y esta ecuación se llama una ecuación diferencial estocástica. Estas ecuaciones aparecen cuando uno hace mecánica cuántica, por ejemplo, mecánica estadística, perdón, o bien estudia sistemas financieros. La gente que hace finanzas, los financistas, de hecho son matemáticos, la mayoría de ellos, y resuelven este tipo de ecuaciones. Llaman ecuaciones diferenciales estocásticas. Así que aquí tienen un panorama más o menos grandote del tipo de ecuaciones diferenciales que pueden tener. Tienen ecuaciones diferenciales como la de Newton, ¿no es cierto? Ecuación diferencial de Newton. Vamos a hacer un barrido aquí donde empecé. La ecuación de Newton, que era una ecuación que tenía unas derivadas temporales nomás, ¿se fijan? Acá no aparecen derivadas espaciales. No aparecen derivadas respecto a X, ni a Y, ni a Z. Aparecen solamente derivadas respecto al tiempo. Cuando miro la ecuación de onda, entonces la función ahora tiene más de una variable. De hecho, acá tiene dos. Y entonces aparecen derivadas espaciales y temporales. Si me voy al mundo de 3 dimensiones y miro el ejemplo de la mecánica cuántica, la función de onda depende de 4 variables, porque el phi aquí depende de la posición, es decir, depende de X y Z donde estoy parado, y más del tiempo. Entonces aquí aparecen de hecho todas las derivadas parciales de segundo orden de cada una de las variables, y aparecen derivadas lineales o de primer orden en el tiempo, que son los orbitales. Tengo un fluido y aquí aparecen derivadas también espaciales, porque el gradiente son derivadas espaciales, y acá aparece la divergencia, el gradiente de la divergencia, que son segundas derivadas, aparecen aquí una mezcla, etc. En el caso de las finanzas, también el S es como una coordenada espacial, el precio de las papas es como una coordenada X, la pueden pensar como una función de onda de una dimensión, hay un puro eje que es el S, que es el precio de las papas. Y por último, pueden tener ecuaciones estocásticas que no son deterministas, que la ecuación misma es una ecuación diferencial que es probabilística. Y son como los 3 grandes ambientes o parcelas en que yo puedo clasificar las ecuaciones diferenciales, es decir, ecuaciones en que aparece una función y sus derivadas. Sí, ahí tienen un medley de ecuaciones. Entonces, como para entender todo este mundo de la ecuación diferencial, uno para entender algo, o la mente del ser humano necesita generar taxonomía, es decir, clasificaciones de las cosas para ordenarlas en su mente. Entonces, las ecuaciones diferenciales las puedo clasificar. Entonces las puedo clasificar en lo que se llaman por tipo, el tipo de ecuación. Y de acuerdo a lo que hemos visto, la ecuación de Newton es lo que se llama una ecuación diferencial ordinaria. O EDO en español, ecuación diferencial, o ODE en inglés. Puedo tener ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales. O EDP. Y por último, la última ecuación que vimos era una ecuación diferencial estocástica. O Stochastic Differential Equation. Y esos son los tres grandes tipos de ecuaciones que aparecen cuando uno modela cosas. Cada vez que ustedes quieran modelar un proceso que evoluciona en el tiempo, necesariamente van a tener que escribir una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial va a caer en alguno de estos tipos. Depende del tipo de modelo, ¿no es cierto?, que ustedes quieran construir. La ecuación de Newton, por ejemplo, está aquí, la ley de Newton. La mecánica cuántica, la ecuación de onda, los fluidos caen en el segundo caso. La ecuación mecánica cuántica cae aquí. La ecuación de Schrödinger. Y las finanzas, digamos, están generalmente en este extremo de acá, que son las ecuaciones diferenciales estocásticas, típicamente. Así que ese es el gran panorama de las ecuaciones. Y si ustedes están modelando, por ejemplo, un sistema biológico, por ejemplo, cómo cambia las concentraciones de potasio, no sé, pues adentro de las células, uno puede modelar ese tipo de cosas y va a caer en alguna de este tipo de ecuaciones. Generalmente eso son ecuaciones deterministas, pero que dependen de varias variables, por lo tanto son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Esencialmente la ecuación de la difusión. Así que ahí tienen un panorama de las ecuaciones diferenciales. Ahora, en este curso, nosotros vamos a ver un pedacito de esto nomás, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias que me interesan, las EDO. Las EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. Esas vamos a estudiar dentro de estas tres clases que vienen. Y se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, no porque sean ordinarias en el sentido de flight, sino que son ordinarias porque la función que están aquí, las variables dependen solamente del tiempo. En cambio, en estas ecuaciones que están acá, las funciones pueden depender de varias variables. Por ejemplo, la función de onda. Piensen en la función de onda. La función que lleva la dinámica depende de X, de Y, de Z y del tiempo. Cuando las cosas dependen de una sola variable, típicamente el tiempo, ¿no es cierto?, voy a tener una ecuación diferencial ordinaria. Y ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias, hay muchos. Por ejemplo, puedo tener una ecuación de este estilo. Voy a suponer aquí que Y es la variable dependiente y que X es la variable independiente. Entonces puedo tener una ecuación del estilo, por ejemplo, de Y de X igual a X cuadrado más X más 2. Esto es una ecuación diferencial ordinaria. Puedo tener una ecuación de 2Y a dx2 más 5 por dy a dx más y igual a 0. También podría tener la ecuación de y a dx al cuadrado, por ejemplo, más 3 por dy a dx más 7x igual a 0. Ahí tienen otra ecuación. Podría tener una ecuación de estilo y tercera más y elevado a x
por I segunda más I igual a coseno de X, por ejemplo. Uno podría tener, no sé, I tercera más I por I prima más I segunda por I prima más I igual a 0. Ahí tienen 5 ecuaciones diferenciales ordinarias porque todas involucran una función que es la función I y que solamente depende de una variable que es la variable X, que es la variable independiente. Acá no hay derivadas parciales, hay derivadas comunes y corrientes, ¿no? Entonces uno mira estas ecuaciones y uno trataría de clasificarlas a su vez, una subclasificación de estas ecuaciones diferenciales. Entonces, la primera manera de clasificar una EDO es ver si es lineal. ¿En qué sentido una ecuación es lineal? Por ejemplo, algo lineal. ¿Qué significa algo lineal? Lineal para mí son rectos, ¿o no? Polinomio de grado 1. Ya, un polinomio de grado 1. ¿Qué forma tiene eso? Una recta. Una recta, sí. ¿Cuál es la ecuación de la recta? Si este es el eje. MX más N. Y igual a X más N, ¿no? Esta es la pendiente y este es el coeficiente de posición, ¿no? O Sí. en general uno escribe la ecuación así, AX más B por I más C igual a 0, ¿no? De Si forma tú general. quieres, ¿no es cierto? Claro. Y uno de aquí despeja el I, ¿no? Pasa a los B para el otro, aquí a menos AX, menos C, y esto lo divido por B, y este lo divido por B. Entonces identifico este parámetro como el M y este como el N, ¿no? Pero esta es la forma general de la ecuación de la recta. Pero fíjense, en esta ecuación aparecen las variables X y Y, que son los ejes, pero están con constantes, y la potencia de cada una de estas es 1, ¿no? Sí. Si ahora en vez de tener 2 dimensiones tengo 3, tengo X, tengo Y y tengo Z ahora. ¿Qué es lo más parecido a una línea recta en 3 dimensiones? Un vector. ¿Un vector? Porque yo si, por ejemplo, tengo esta línea que está aquí, yo podría estar mirando de lado, mirando si este es el eje Z que sale de la pizarra, yo podría estar mirando, ¿cómo dibujo esto? Podría estar mirando un plano de lado, ¿no? Si lo dibujo así, es como que si estuviera mirando ese plano así, pero de lado. Si pongo este el eje X y este el eje Y. Y este plano, esta superficie, pero la estoy mirando de acá y veo el borde nomás, veo esto, que es esta línea que está aquí. Entonces, cuando uno se va a 3D, lo más parecido a una línea es la ecuación de un plano. ¿Y cuál debería ser la ecuación de este plano? Si es que este plano vive en 3 dimensiones, es decir, tiene X, Y y tiene Z. Fíjense la forma que tiene esta ecuación. Es AX más BI más una constante. Entonces lo más parecido a esto en 3 dimensiones debería ser A por X más B por Y más C por Z, si ustedes quieren, más una constante de ahora.
Y esa ecuación que está ahí es el lugar geométrico de todos los puntos que están en este plano, en el plano P. Y esa es la ecuación de un plano. De nuevo, fíjense que esto tiene la coordenada X está elevado a 1, la coordenada Y está elevado a 1 y la coordenada Z está elevado a 1. Este es un polinomio de grado 1 en 3 variables independientes, en X, en Y y en Z. No hay cuadrado, no hay cubo, no hay potencias superiores. Tienen potencia 0, que es como, esto es como X elevado a 0 o Y elevado a 0 o como Z elevado a 0. Término de orden 0 y tienen términos lineales, como una serie de Taylor de orden 1 en 3 dimensiones. Y esta es la ecuación de un plano. Entonces, que un conjunto de variables independientes sea lineal, estoy pensando en X, en Y y en Z, es que esas variables aparecen con potencia 1 en la expresión. No aparecen ni los cuadrados, ni las raíces, ni los cubos, ni nada. Solamente aparecen con potencia 1. ¿Está claro? Así que la idea de lineal es lo equivalente a la ecuación de una recta como esto, o a la ecuación de un plano si es que uno tiene más dimensiones. De hecho, aquí podría tener muchas variables. Podría tener un plano en n dimensiones. Digamos, tengo x1, tengo x2, tengo x3, y aquí ya me pierdo porque en n dimensiones por aquí debería estar el xn. Pero la ecuación del plano debería ser algo así como A1 por X1, más A2 por X2, más AN por XN, ¿no es cierto? Más una constante, no sé, alfa, igual a 0. Y todas las variables independientes, todas aparecen con potencia 1. En la ecuación de un plano de dimensión n. ¿Se dan cuenta? Lo importante es que aparecen solamente las potencias de orden 1. Entonces, con esa idea en mente, uno podría tratar de clasificar estas ecuaciones diferenciales que están acá. Entonces, ¿qué significa ser lineal en este sentido? Bueno, una ecuación diferencial involucra la función, que es esa, y sus derivadas. Entonces, si esta ecuación es lineal, entonces la función y sus derivadas deberían aparecer de manera lineal en la ecuación. Es decir, la función y todas las posibles derivadas de esa función, si la ecuación es lineal, entonces tienen que aparecer con potencia 1. La función y sus derivadas. Entonces, miremos la ecuación 1. Pongámosle 1 aquí. ¿Quién aparece aquí? En esta ecuación aparece el x cuadrado, que es la variable independiente, y la que me interesa a mí es la variable dependiente. ¿Aparece un y aquí? ¿Aparece la función explícitamente en esta ecuación? O sea, explícitamente no. No, no aparece explícitamente. Pero sí aparece Ah, su derivada, ¿no? sí, para que aparezca la variable habría que integrar. No, porque a ti te pasa la ecuación, la miráis y ves qué pasa, sin integrar. Entonces lo que veo es que aquí aparece la derivada, ¿sí o no? Acá aparece, esta es la derivada de la función. Y la pregunta es, ¿con qué potencia aparece la derivada? O sea, hay que un poco Potencia 1. adivinar
hay que adivinar un poco de dónde sale la ecuación del otro lado, ¿no? No, pues a ti te van a pasar una ecuación. No tienes nada que adivinar. Profe, A ti te van a pasar una ecuación y tú tenés que clasificarla. Es como cuando uno mira, no sé, pues clasifica los moluscos, las conchitas, uno las mira así, mira, esta cuestión se clasifica en esta rama, qué sé ¿habría yo. que separar las variables o no? Eh, mm, de hecho, aquí están separadas porque al lado derecho están Profe, aparecen pura X, ¿no? Al pero lado habría que derecho, ver el grado nomás, fijarse en el grado, porque ya, si al lado, otro lado tengo la derivada y al otro lado tengo un grado 2 significa que la original tiene un grado más, porque está ya, derivada, entonces sería como el grado 3, ¿o no? ya, pero fíjate lo que dije. Una ecuación diferencial para mí era una ecuación que involucraba una función y sus derivadas. ¿Cuál es la función? Lo que está al lado derecho. No. mm, ¿Cuál es a ver, ¿quién es la variable independiente aquí? X. El X. Entonces no miro el X. Tengo que mirar lo que depende de X. ¿Quién depende de X? El Y. El Y es una función de X, ¿no? De aquí arriba. El Y. Tengo que mirar el Y, no el X. El Y y sus derivadas. Su primera derivada, su segunda derivada, su tercera derivada y todas las que se me ocurran. De hecho, una función tiene infinitas derivadas, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial no aparece el I, pero sí aparece su derivada. De hecho, aparece la primera derivada. ¿Con qué exponente aparece la primera derivada? Con grado 1, ¿no? 1, porque esto está elevado a 1, ¿no? Cuando uno no pone nada aquí, esto no está elevado al cuadrado, ni al cubo, ni a un medio, ni a un tercio, ¿no? El exponente aquí hay un 1. De hecho, uno no lo escribe. Entonces, esta ecuación diferencial tiene solamente la derivada de la función y esa derivada aparece con exponente 1 y por lo tanto esto se parece a la ecuación de un plano. Porque acuérdense que en la ecuación de un plano las variables aparecían con exponente 1. Lo que tiene que aparecer con exponente 1 en la ecuación diferencial tienen que ser la función y todas sus posibles derivadas que aparezcan. En este caso, en esta ecuación, solamente aparece la primera derivada, no, mala suerte, porque eso es lo que así es la vida. Y la derivada aparece con exponente 1. Entonces, esta ecuación, ¿es o no es lineal? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que justo me distraje. Lo que tienes que mirar es la función y sus derivadas. Entonces, en esta ecuación diferencial, la función y sus derivadas, ¿con qué exponente aparecen? La función no aparece explícitamente, así que chao. Entonces veamos las derivadas. ¿Qué derivada aparece? Aparece la derivada de primer orden, ¿no? Y además esa derivada aparece con exponente 1. Entonces la única derivada que aparece con exponente 1. Entonces esto es una ecuación del plano en la derivada. ¿Te das cuenta, no? Esta es como una constante, porque no me interesa la variable independiente, me interesa
la variable dependiente y sus derivadas. Entonces esto tiene la derivada con exponente 1, más otra cosa que es la variable independiente, que no me interesa. Esto es una constante, la puedo pensar de ese punto de vista. Esto es como la ecuación x igual a d en el otro caso. Esta es la variable que estoy mirando, que en este caso es la derivada, y la otra es una constante, porque no me interesa. Lo que me tengo que preocupar es de y de sus derivadas. Así que esta ecuación es lineal, porque su derivada aparece con exponente 1. La de abajo. No sería lineal. ¿No sería lineal? No, porque las derivadas tiene de primer y segundo orden. Ya. A ver, aquí aparece la función. Aparece la función. Aparece su primera derivada y aparece su segunda derivada, ¿no? Pero ¿cómo aparecen la función y sus derivadas? ¿Con qué potencia? Tanto en grado 1, Están todas en grado 1. No confundan el orden de la derivada con el grado del polinomio. Son cosas distintas. Acá está la función y la función tiene exponente 1. Acá está la primera derivada y la primera derivada tiene exponente 1. Acá está la segunda derivada de la función, pero la segunda derivada tiene exponente 1. No está, no 2, 3, 1 tercio, nada. Entonces, en esta ecuación diferencial aparece la función y su primera y segunda derivada con exponente 1. Entonces, esto es como la ecuación x más 5y más z igual a 0. Pensando que esta estoy pensándolo como la variable z, esta como la variable y esta como la variable x en un plano. Porque todas tienen exponente 1. Fijen. En esta es una ecuación que tiene la función y su primera y segunda derivada, y todas esas, las tres, tienen exponente 1. Entonces, ¿cómo es esta ecuación? Es lineal. Esa sí es lineal. Es lineal. Justamente. Es lineal. ¿Qué va a pasar con la de abajo? es cuadrática, o sea, parabólica. No. ¿Ya? Aparece la función con exponente 1, aparece la derivada con exponente 1, pero aquí aparece la segunda derivada, perdón, la primera derivada con exponente 2, ¿no? Aparece el cuadrado de la derivada. Entonces esto es como x cuadrado más y más z. Entonces ya la variable tiene un cuadrado aquí, chao, pues esta no puede ser lineal. Esta no es la ecuación de un plano. Porque la derivada aparece con un término cuadrático. Entonces esta ecuación es no lineal. Estábamos analizando la ecuación 3, ¿no? Y esta tenía la función con exponente 1, la derivada con exponente 1 y la derivada con exponente 2, y por lo tanto inmediatamente esta ecuación era no lineal. Entonces lo que interesa para esta clasificación de lineal no lineal son los exponentes de la función y de sus derivadas. Fíjense aquí que el lado derecho de esta ecuación tiene un cuadrado, pero tiene un cuadrado en la variable independiente. Y eso no me interesa. Lo que me interesa son los cuadrados, si ustedes quieren, en la variable dependiente, que es el y en sus derivadas. Eso es lo importante.
Así que esa ecuación, la tercera ecuación entonces era el no lineal. ¿Qué pasa con la 4? Que es esta que está acá. ¿Qué puedo decir? ¿Es lineal también, po, o no? Veamos. ¿Quién aparece en esta ecuación? Bueno, aparece la función, aparece su segunda derivada y aparece la tercera derivada. La función aparece con exponente 1, ¿no es cierto? La segunda derivada aparece con exponente 1, pero está multiplicada aquí por un factor. Pero ese factor depende de x. ¿Se fijan? Depende de x, e elevado a x, una exponencial, y por lo tanto no le hace daño. Este elevado a x no cambia el orden del exponente de la segunda derivada. Y la tercera derivada tiene exponente 1. Entonces la función y sus derivadas aparecen en esta ecuación todas con exponente 1. Por lo tanto, esta es ¿cómo la clasifico? ¿Es lineal o no es lineal? Sí, porque o sea, la variable dependiente está en grado 1, entonces sería lineal. Sería lineal. De hecho, este coseno que está acá yo lo podría desarrollar en serie Taylor, ¿no? ¿Cuál es la serie Taylor de coseno? Era como 1 menos x al cuadrado partido por 2 factorial, más x a la cuarta partido por 4 factorial, más. Pero son todas potencias de x. Esto de x, no es y. ¿Fijan? Entonces, coseno de x es una función no lineal en x. Pero no me interesa, porque para la clasificación de la ecuación diferencial lo que me interesan es la función dependiente y las derivadas de la función dependiente. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esta cosa es una ecuación lineal. Lineal. ¿Qué pasa con la de abajo? ¿Qué puedo hacer? En esta ecuación aparece la función, la i, ahí, ¿no es cierto? Aparece ahí, acá, aparece la primera derivada 2 veces, aparece la segunda derivada y también aparece la tercera derivada. En este término que está aquí, la variable dependiente tiene exponente 1, la tercera derivada tiene exponente 1, acá aparece la función con exponente 1, pero también aparece la derivada con exponente 1. Aquí aparece la primera derivada con exponente 1 y aquí aparece la segunda derivada con exponente 1. Entonces, si uno hace una identificación, por ejemplo, el i lo pienso que es la variable x, el i es como la variable x de la ecuación del plano, el i' voy a pensar lo que es la variable i, entonces ahí aparece i, el i segunda es como la variable z, y la tercera derivada como una cuarta variable, u. Tengo x, y, z y u. Entonces, esta ecuación es como u más x por y más z por y
más x igual 0. Para hacer la analogía con el plano. Me pregunto, ¿esto será la ecuación de un plano? Un plano en las variables x, y, z y u. Por la forma que tiene, para mí sí, parece plano. ¿Cuál sería la ecuación de un plano en estas 4 variables? Si quisiera escribirla, lo voy a escribir aquí al lado. ¿Cuál sería la ecuación de A, plano en AX más BI ya ax más b por i, ya, más, más C por Z ya, más una constante. espérate, pues son 4. Más sería U. Ah, no, D, sería como DU. d por u, y aquí hay que sumarle al final la constante f, que es la que está libre, que no tiene una... Esta sí que es una constante de verdad, ¿no? Esto es 0, ¿no? Esto sería la ecuación de un plano en estas 4 variables que están aquí, ¿no? Donde A, B, C, D y F son todas constantes, son números reales. Pregunta, ¿esa ecuación es una ecuación de un plano entonces? Acá el A vale 1, ¿no? Es como que si el A vale 1. Pero esta tiene I y esta, de hecho, la podría factorizar por I, ¿o no? Si ustedes quieren, esto es como, ese término ahí del medio es X más Z por I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en términos de I, esto es como el V, po. Pero el V aquí es una constante, vale 5, vale 8, no depende de nadie. En cambio, este V, ¿de quién depende? Depende de la coordenada X y Z. Entonces, esto no es una constante, po. ¿Se dan cuenta? Esto, el factor que multiplica al I no es una constante, de hecho, es una función de X, que es X, y esta es una función de Z. Entonces no es una constante, pues. Esto falla aquí porque este factor de aquí no es una constante. Entonces esto no puede ser la ecuación de un plano. De hecho es cuadrático. Es cuadrático porque tiene el producto, po. Cuando uno tiene un factor cuadrático, por ejemplo, ¿dónde escribo? Eh, X más Y al cuadrado, por ejemplo. Esta cuestión es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Entonces la suma de los exponentes, este es 2, este es 2, este es 1 y este es 1. La suma de los exponentes de estas variables independientes es 2. Si sumo este con este me da 2. Todas son de orden cuadrático. Lo mismo pasa acá. Este es de orden 1, este es de orden 1, pero el producto de 1 más 1 es de orden 2. Por lo tanto, es equivalente a X como a I cuadrado o Z cuadrado. ¿Se fijan? Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Esta es de orden 1, esta es de orden 1, pero el producto de una derivada por la función es de orden 2. O el producto de derivadas también es de orden 2. Acá tengo el producto de dos cosas. Si tuviera el producto, por ejemplo, de I por I prima por I segunda, entonces esto sería 1, 1, 1. Ah, entonces este es un término de orden 3. ¿Se fijan? Porque el producto de variables es como multiplicar el X por Y por el Z. Esa es la idea. Entonces esta ecuación claramente no puede ser lineal. Porque si ustedes miran como este es el factor, la variable, el coeficiente que está multiplicando esa variable depende de la derivada y no una constante. Si lo piensan de esa manera. Entonces esto no puede ser lineal, esto es no lineal. Y si en esta ecuación de arriba yo en vez de haber escrito aquí coseno de x, alguien me borra esto y me pone aquí un coseno de y. ¿Qué podría decir?
el lado izquierdo sigue siendo lineal, porque el coeficiente que acompaña ahora la segunda derivada en este no depende de i, ni su derivada, depende de la variable independiente. Cuando las cosas dependen solamente de la variable independiente, son como las constantes de este plano, como esa f o como esa e. Así que esta no hace daño. ¿Qué pasa si pongo en vez de x, pongo un y ahí al lado derecho? Entonces la desarrollo en serie, y de nuevo, esto será 1 menos i cuadrado partido por 2 factorial, más i a la cuarta partido por 4 factorial, más todas las potencias pares, ¿no? La función coseno es una función par. Y se llama par porque depende solamente de las potencias pares en el desarrollo de Taylor. Entonces, esta función, este lado derecho, tiene todas las potencias pares, tiene los cuadrados, las cuartas, los 8, los 6, los 8, todo. Y eso es lineal, este factor del lado derecho, en i. ¿Es la ecuación de una recta esto? En i. Y como tiene potencia, ya aquí tiene un 2, ya aquí falló la cosa. Tiene un cuadrado la variable dependiente, la i, la función. Y acá tiene una cuarta y de hecho tiene todas las potencias. Así que si yo reemplazo el x por el y, esto claramente es no lineal cuando hago esto. Pero si pongo x, no interesa porque cuando pongo x, esto depende solamente de las potencias de x y los x no pasa nada. Son las potencias de la función y de sus derivadas las que interesan. Si yo en vez de poner un e elevado a x aquí, pongo un e elevado a y, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿Es lineal o no? ¿Deja de ser lineal? ¿Por qué? Porque es la variable dependiente la que estoy usando. ¿Qué es lo que he elevado ahí? ¿Cuál es el desarrollo en serie de Taylor de elevado ahí? Pongo aquí abajo, 140. Elevado a algo, 1 más el algo más el algo al cuadrado partido por 2 factorial más el algo al cubo partido por 3 factorial y así sigo, ¿no es cierto? Más, están todas las potencias. Y todo eso está multiplicado por i segunda. Entonces, el primer término me queda 1 por i segunda, me queda i segunda, ese es lineal, no hay ningún problema. Pero el segundo término me queda i por i segunda. Entonces, ese término tiene un 1 y ese tiene un 1, el producto es del orden 2. Así que ese por ese es de orden 2. De hecho, el cuadrado, i cuadrado por i segunda es de orden 3. Porque este tiene potencia 1 y este tiene 2, el orden total es 3. Entonces, todos los productos de aquí para adelante van a tener, son no lineales, porque son productos de esta por las potencias del i. De hecho, esta ya no es lineal por sí sola, porque está y cuadrado y está y cubo, con mayor razón. Porque podría descartarlo inmediatamente mirando el desarrollo en serie del e elevado a i. Esto es cuadrático ni. Y para que sea lineal, solamente debería tener potencias 1 o 0, que es lo mismo que esto. Pero no cuadrática. Así que por este hecho los puedo descartar inmediatamente. En cambio, cuando era x, no pasa nada. Porque el x es la variable independiente, no la dependiente. Son los productos de la variable dependiente por las derivadas de la variable independiente son los que cambian el orden. ¿Está claro?
Así que en términos de linealidad, la primera ecuación es lineal, la segunda es lineal, la tercera es no lineal, la cuarta es lineal, cuando esto es 1 elevado a x. Recuerden que era 1 elevado a x. Y la última es no lineal. Eso en términos de linealidad. Otra manera de mirar las ecuaciones es por su orden. El orden de una ecuación diferencial es la máxima derivada que aparece en la ecuación diferencial. Es como cuando tenía los polinomios, ¿no? Tenía un polinomio, este que está aquí, por ejemplo. ¿Cuál es el grado de este polinomio? ¿Cuál es el grado? 2. ¿Ah? 2. 2. ¿Y qué es lo que es el 2? Es la máxima potencia que aparece en la variable x, ¿no? Independiente que está ahí. Lo mismo, la idea es la misma para el orden de la ecuación diferencial. Tomo la ecuación diferencial, la miro y busco la mayor derivada. ¿Cuál es el orden de la mayor derivada que aparece en la ecuación diferencial? Entonces miro aquí, esta de hecho aparece la derivada, pues sí o no. Entonces, el orden de esto es la primera derivada, entonces uno dice, esta es una ecuación lineal de orden 1. La de abajo. ¿Cuál es el orden de la ecuación de abajo? Bueno, aquí aparece la primera derivada, pero también aparece la segunda derivada. Entonces, la máxima derivada que aparece en esta ecuación es segunda derivada. Entonces uno dice, esta ecuación entonces es de orden 2. La ecuación de abajo, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es la máxima derivada que aparece en la ecuación 3? Bueno, aquí aparece derivada, primera derivada, y aquí aparece primera derivada, que está al cuadrado, bueno, mala suerte, pero aparece la primera derivada nomás. Y no hay más, no hay segundas derivadas, ni terceras, ni cuartas. Entonces esta es una ecuación no lineal de orden 1. No lineal de orden 1. ¿Qué va a bajar con la 4? ¿Cuál es el orden de esta? Orden 3. Orden 3. ¿Y la de abajo? ¿Cuál es la máxima derivada que aparece en la ecuación de abajo? Aquí aparece la función, que es como una derivada de orden 0. Acá aparece la primera derivada de orden 1. Acá aparece la segunda derivada de orden 2. Y aquí aparece la tercera derivada. Por lo tanto, esta es una ecuación no lineal de orden 3. La máxima derivada que aparece en esta ecuación es de tercer orden, de orden 3.
Así que las ecuaciones entonces las puedo mirar por su linealidad o no linealidad y por su orden, es decir, cuál es la máxima derivada que aparece en la ecuación diferencial, que es como el análogo al grado de los polinomios. Y por último, las ecuaciones también las puedo mirar o clasificar como lo que se llama homogénea o no homogénea. Y para hacer eso, lo que hago es que al lado derecho de la ecuación escribo todo lo que tenga que ver con la variable independiente, y al lado izquierdo de la ecuación coloco todo lo que tenga que ver con la variable dependiente. Entonces, de hecho aquí de fábrica venía esta ecuación, al lado derecho aparece un término que solamente depende de x, mientras que al lado izquierdo aparece solamente un término que tiene que ver con la variable dependiente, con el y, en este caso la derivada. Y el lado derecho de esta ecuación, que depende solamente de x, es distinto a 0. Este lado derecho es distinto a 0, porque es un polinomio de orden 2 en x. Entonces uno dice que esta ecuación es no homogénea. Para que sea homogénea, todo este lado derecho tiene que ser 0. ¿Qué pasa con la ecuación 2 en términos de homogeneidad? Al lado izquierdo aparecen todas las contribuciones que tienen que ver con la variable dependiente, ¿se fijan o no? Tiene el i, la primera derivada, segunda derivada, etc. Y al lado derecho me tengo un tremendo 0. No aparece el x. El polinomio que aquí está acá es el polinomio nulo. Entonces uno dice, esta ecuación entonces es homogénea. Acá pasa exactamente lo mismo. El lado derecho de la ecuación es homogéneo. Es 0. Cuando se prende el término del lado derecho es no homogénea. Cuando es 0 está apagado y es no homogéneo. Acá el lado derecho depende de x y el derecho es coseno, así que es distinto a 0. Así que esta es no homogénea. Y la ecuación de acá, la quinta, tiene un tremendo 0, así que es homogénea. Homogénea. Y esas son las tres grandes, digamos, maneras de clasificar las E2, las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, en resumen, las ecuaciones diferenciales así en general las puedo clasificar en grandes tipos: las ecuaciones diferenciales ordinarias o E2, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales o EDP, o las ecuaciones diferenciales estocásticas o SDE. Son los tres grandes tipos o regiones en los cuales caen las ecuaciones diferenciales. Nosotros ahora nos vamos a fijar en estudiar el primer tipo, las ecuaciones diferenciales ordinarias, que tienen una pura función que depende solamente de una variable independiente. O podría tener un sistema de ecuaciones ordinarias que tengo muchas funciones, pero todas dependen de una única variable independiente. En física, la variable independiente es el tiempo. En Newton, la ecuación de Newton, la coordenada x, la coordenada y, y la coordenada z dependen del tiempo. Por lo tanto, las ecuaciones de Newton son ecuaciones diferenciales ordinarias. Y cuando tengo estas E2, las puedo clasificar por su linealidad, por su orden y por ser homogéneas o no homogéneas. Y con eso las nombro y entiendo la categoría en que cae de manera particular cada una de las ecuaciones que yo estoy estudiando. Así que cualquiera E2 la puedo clasificar
como lineal de un cierto orden y si es homogénea o no homogénea.